Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos sintonizan en nuestro cuarto programa de Mujeres Trascendiendo. Muchos saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales de Casa Francela, tanto en Instagram como TikTok, y también a todas las personas que nos sintonizan a través de la radio de todas, www.colectivafeminista.org.sb. Les saluda Abigail Samayoa y nos acompaña este día también aquí siempre con Cindy, ¿verdad? Que nos hable un poco del tema. ¿Qué tal, Cindy? Háblanos del tema y a quién tenemos invitada este día para tratarlo. Hola a todos, a todas y a todes, bienvenidos y una nueva edición de verdad de ese podcast. Pues ese día vamos a tener un tema muy interesante, el cual vamos a abordar junto a Anabel Recinos. Y pues Anabel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien y gracias a ustedes por el espacio y un saludo a los radioescuchas. Nosotras encantadas de estar llevando este tema que es de gran importancia. Bueno, la verdad que estamos ya superpuestas para iniciar este podcast y ese capítulo en el cual vamos a abordar un tema que a todas las mujeres en ese país e internacionalmente también es un tema que llama mucho la atención. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir, pero lastimosamente las que somos parte de esto casi no decimos nada, que somos las mujeres. Entonces, ese día vamos a hablar sobre el aborto específicamente aquí en el país. Y Anabel, bueno, si gusta, iniciamos. Démosle la primera pregunta. Y yo sí le quiero preguntar, y antes de abrir cámara, yo le preguntaba, Anabel, ¿qué es el aborto? Para entenderlo de una forma amigable y coloquial, ¿qué es el aborto? Vaya, el aborto es un concepto relacionado a la salud reproductiva y entonces si nos vamos a la definición que da la Organización Mundial de la Salud, nos explica que aborto puede ser espontáneo o provocado y además tiene que ver con los plazos. La OMS lo regula como un embarazo menor de 22 semanas si es y una pérdida en ese plazo es un aborto, pero también puede estar relacionado un aborto también en relación al peso, que pese menos de 500 miligramos. Ah, ok. ¿Y cuál es la situación del aborto aquí en el país específicamente, Anabel? En El Salvador, desde 1998, la ley eliminó las aborto por causales y dejó tipificado varios tipos de aborto. Ahí el aborto inducido, el aborto agravado, el aborto inducido y relacionado a la gestante, el aborto agravado se lo imputa al personal médico y a otro personal de salud, y también el aborto culposo. Entonces, del 133 del Código Penal y siguientes está el capítulo donde quedó la ley totalmente restrictiva para que las mujeres y por la que las mujeres no están accediendo a servicios de salud reproductiva. Eso quiere decir, Abby, sí, debido a esta penalización se está luchando, ¿verdad? Se ha venido luchando constantemente para la despenalización a través de 3 causales. Entonces, ¿nos podría decir cuáles son estas causales? Sí tiene mucha relación con las 3 causales, pero en 2016 el movimiento de mujeres y las feministas impulsaron una propuesta de reforma al Código Penal, justamente al 133, y estaba proyectada con estas 3 causales que eran las mismas que eximían de responsabilidad penal allá en el código anterior. Y esas tienen que ver con el aborto ético o criminológico, que es para casos de víctimas de violación. El aborto también terapéutico, que tiene que ver con la salud y vida de la gestante o de la mujer embarazada. Y también está el otro que tiene que ver con las malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. ¿Eso es cuando es inviable, le dice? Cuando es inviable fuera del útero. Sí. Ah, ok. Sí. Y, Anabel, aquí en el país se dan abortos.
porque eso es una realidad que es palpable y que estamos viviendo hoy en día. Lastimosamente, las autoridades, con leyes tan punitivas, ¿verdad? Pues obviamente han coartado esto, y muchas veces a raíz de una violación, por ejemplo, si una niña ha sido violentada y queda en estado de embarazo, no puede abortar, porque esto sería condenable. Mi pregunta puntualmente es, ¿cuántos son los años de cárcel que se le dan a las mujeres que abortan? A las niñas, adolescentes, a las mujeres que abortan, ¿cuántos son los años que se le dan? Son varios puntos. Sí. Primero, saber, el aborto es más común de lo que nos imaginamos, porque ya las estadísticas de salud te dicen, del 100% de todos los embarazos en los primeros meses hay una posibilidad de un 20% de esas formaciones que se terminan en abortos espontáneos. Entonces es un problema que debería estarse abordando en las políticas de salud. Sí. Vaya. Lo otro es que ciertamente cuando hay acá en el país las mujeres víctimas de violencia sexual, las niñas víctimas de violencia sexual, tampoco pueden a tener esa opción y debería de tener esa oportunidad de que debería ser una opción que se la oferte el Ministerio de Salud. Sí. Eso. Sí. Pero no hay posibilidad así como está la ley. Lo otro, me preguntabas en cuanto a las penas. Sí. El aborto, así en el 133, si la mujer se lo provoca, está con una pena de entre 4 y no pasa de 8 años. Pero acá resulta que no aplica. Recuerden que cuando se da el nuevo, en 1998, hay una reforma del Código Penal, y cómo queda, así como tenemos la regulación actual, también en paralelo al 1990 se tenía también una reforma en el inciso segundo, que se agregó el inciso segundo a la Constitución en el artículo 1, y era justamente para dar el estatus de persona, así como decir que se reconoce la persona humana desde el instante de la concepción. Y esa reforma justamente se hizo para perseguir a las mujeres, no es para garantizar otros derechos. Sí. Solo se ha utilizado para perseguir a las mujeres y hacer como esa integración de decir, con una prueba de ADN le prueban que la pérdida que tuvo esta mujer ella es la mamá y este hijo, entonces se lo relacionan al Código Penal con el delito de homicidio agravado. Entonces, por eso es que hemos conocido casos de mujeres condenadas que fueron por un parto extrahospitalario que se complicó, que van con una hemorragia posparto o un aborto inconcluso y terminan siendo procesadas, inician el proceso y las reportan por aborto, y después ya en el juzgado la fiscalía presenta un requerimiento por homicidio agravado, y ellas se enfrentan e incluso han tenido penas hasta de 30 años y de 50, que son como las máximas en el tema de homicidio agravado. Eso quiere decir de que, perdón que te interrumpa, o sea, si una mujer presenta preeclampsia, por ejemplo, que creo que es una de las condiciones más comunes de muchas mujeres embarazadas que se da, y esa mujer tiene esa condición y aborta y pasa naturalmente, pero ¿cuál es la investigación que sigue? O sea, ¿cuál es el proceso a seguir en ese caso? Porque cuando yo estaba leyendo, investigaba que aparte de las 17 que se conocían, había un caso de una mujer que tuvo un caso de eso, de preeclampsia, y cuando despertó estaba esposada a su cama sin su hijo, y ella que se la llevaban directamente a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el proceso en ese caso? Los médicos, las autoridades, ¿cómo es que
hacen esos procedimientos, Anabel? Yo sí tengo esa duda de cómo lo hacen. Lo que pasa es que las mujeres están siendo víctimas de prejuicios culturales y prejuicios de género, de los estereotipos, de lo que se espera de las mujeres, que sean como super mujeres, así de que no importa el tema de romantizar la maternidad, como un hijo se defiende a costa de todo, y son mujeres, en todos los casos que se han conocido en la agrupación, son mujeres que llegaron en condición vulnerable, en condición incluso hasta con anemia, con hemorragia, ya con un shock hipovolémico y ya casi al borde de la muerte. Sí. Y todavía la sociedad, el personal médico o en sus entornos esperan que estas mujeres hayan buscado ayuda oportuna y en momentos que ellas necesitaban ayuda, ellas necesitaban acompañamiento. Entonces la sociedad les reprocha el que no hayan hecho algo y comienza, y no es que investigan ni se cuestionan a esta mujer por qué pasó esto, sino que a veces en los casos que se ha conocido, el personal médico o el personal que las reporta prioriza primero criminalizar o ver la escena antes de atenderla y estabilizarles su situación de salud. Hasta suerte tienen que no fallecieron en todo el tiempo que se demoraron en darles la atención, cuando eso debería ser la prioridad. La verdad que sí, es una situación bien compleja, la verdad, tanto la parte médica como la parte de las autoridades, por lo que tú nos estás comentando, de que es como un círculo de prejuicio, de discriminación, de estigma, de violencia en general que vive una mujer en estado de embarazo y cuando tiene una emergencia de este caso. Sí. Pero sí hemos conocido por los medios, por ejemplo, del caso de Beatriz y del caso de Manuela. Yo sí quisiera ahondar un poco en ese tema. Si quisieras comentarnos quién fue Beatriz, qué fue lo que sucedió, un poco, una breve reseña de ese caso, por favor. Vaya, Beatriz en 2013 era una joven de una zona rural que estaba en su segundo embarazo, y ya tenía un hijo, estaba pequeño, pero además de su embarazo tenía un diagnóstico de lupus eritematoso. Cuando tenía alrededor de 12 semanas, el personal que le estaba atendiendo por su padecimiento, ya su diagnóstico médico, se dan cuenta que está embarazada, pero además se dan cuenta que ella estaba gestando un feto anencefálico, que quiere decir que no tenía posibilidad de vida. Entonces, en razón de su condición médica, y en razón de estar con un embarazo inviable fuera del útero, en cualquier lugar y para cualquier médico, incluso en el personal, el comité, todo el personal encargado de dar diagnóstico en el hospital Rosales y maternidad donde se estaba atendiendo, determinaban que la intervención o lo que se debería de hacer era un aborto, una interrupción del embarazo. Sí. Pero en el contexto que todavía se mantiene, la ley que no permite ni una excepción, los médicos no podían darle una atención por temor también, y no es un temor como que exagerado, es que si el personal médico actúa en eso, se va a ver enfrentando procesos penales, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, es que a Beatriz se conoció el caso, se le acompañó para solicitar con un amparo, uh-huh, que se le permitiera interrumpir el embarazo sin presentar y sin enfrentar consecuencias, ni ella ni el personal médico que le atendiera. Acá a nivel de país se le negó, y justamente con el fundamento que no procede porque El Salvador protege la vida desde el instante de la concepción. Con ese argumento, y que es ilógico, porque también la vida,
la Constitución protege la vida de las mujeres también y se le debió proteger la salud y derechos fundamentales como la vida a Beatriz. Y Beatriz sí logró que se le hiciera la intervención con medidas de la Corte Interamericana. Lo que sí pasó fue que como todo el proceso demoró, ya no se podía hablar como ya veíamos el tema de los plazos, el peso, el labor, ya pasaron como más de 181 días, ya estaba ya como por arriba de la semana 30. Entonces ya no se podía hablar de un aborto, sino que se le hizo una intervención quirúrgica, que en términos médicos es una histerectomía, porque es extraer un feto que es inviable. Y justamente pasó como lo determinaban los diagnósticos. Solo tuvo signos vitales 5 horas y Beatriz quedó ya con un daño más, porque es el retardo y todo el retraso que tuvo. Cuando Beatriz solicitó la interrupción, hubiera podido ser un aborto con medicamento, que es menos invasivo y menos gravoso, riesgoso también para la salud, para su condición. Entonces, y el haberla sometido ya después a un procedimiento quirúrgico fue como someterla y agravarle más. Hay peritajes que determinan, por ejemplo, que en su condición de lupus, el tema de la anestesia le dejó incluso y le agravó el tema del daño renal, que es producto también de todo eso, de someterla. Entonces ella quedó ya con la salud más deteriorada y cuando a finales del en noviembre del 2013, por eso se le acompañó una petición ante el sistema interamericano, porque para quienes no saben, la Corte del Sistema Interamericano es el máximo tribunal que existe a nivel de los países de la región que conforman la organización, la OEA, Organización de Estados Americanos, y que su rol es monitorear a que los estados respeten y garanticen los derechos de las personas. Y entonces se presentó esa petición. Sí, Beatriz a los años falleció no falleció, digamos, en 2017. No falleció por un accidente, tuvo un accidente de tránsito. Y no hubiera sido tan grave, pero en el hospital ella adquirió una bacteria. Entonces ya su cuerpo no pudo resistir y falleció a consecuencia de esta bacteria que consiguió en el hospital. Entonces ahora la corte el caso avanzó porque su mamá tuvo mucha decisión de decir la lucha que inició mi hija va a continuar. Y en el año pasado, en marzo del 2023, se tuvo la audiencia de fondo, donde la Corte ha escuchado a las partes, ha escuchado al Estado, ha escuchado a la familia, a las organizaciones que representan a la familia, y actualmente estamos esperando el fallo de la Corte, y que en la Corte esperamos que se pronuncie y que se reconozca que el Estado de El Salvador violentó y le vulneró derechos fundamentales a la salud reproductiva a Beatriz y a la integridad física, y además que le mandate a garantizar la salud reproductiva de las mujeres, políticas de educación sexual integral, sobre todo por todos los prejuicios que se cargan y que son cuestiones que se deben de ir cambiando o desaprendiendo también. Totalmente. ¿Y cuándo es que la Corte va a emitir ese fallo? La Corte tiene sus procesos de ir conociendo y ya pasó la audiencia de fondo y solo se espera que digamos que dicte el fallo. Entonces, en circunstancias normales, la Corte se toma su tiempo, pero por ejemplo, ahora la Corte que conoció el caso de Beatriz, varios de los jueces ya están por terminar su periodo,
sabemos que eso también va a condicionar a que tengamos el fallo y se espera que se tenga allá por lo máximo allá en el primer semestre del 2025. Okay. Con base a los plazos y el tiempo que lleva la corte. Pero si tuviera más tiempo, o sea, puede tomarse más tiempo, pero son porque están sobrecargados, el sistema tiene muchas peticiones, no solo de El Salvador, sino que conoce de los 34 países, van. 32. Me imagino que sí. Avi, ¿tú querías comentar algo? Dale. También, como lo mencionaba Cindy, existe el caso de Manuela, que fue condenada por el Estado salvadoreño en un proceso de criminalización bastante fuerte, pero se le han dado, se ordenó por medio del Estado también medidas de reparación. ¿Cómo va ese caso? Vaya, sí, Manuela, que fue un caso de emergencia obstétrica que conoció la Corte, y sí, la Corte determinó que Manuela fue criminalizada en un contexto de penalización absoluta, y además que el Estado le vulneró derechos fundamentales a Manuela. En ese sentido, el Estado ordenó medidas de reparación, tanto individuales, colectivas y también medidas de no repetición. Entre las líneas de medidas que le ordena la Corte está como en dos sentidos. Uno que tiene que ver en relación a derechos sexuales y derechos reproductivos, y el otro sentido que tiene que ver con garantías judiciales y el debido proceso. En el primer grupo de medidas de reparación, la Corte le ordena al Estado tener educación integral de la sexualidad en la currícula. Le ordena también capacitación a operadores de justicia de cómo impartir justicia con perspectiva de género, y en operadores implica todo la fiscalía, PGR, los jueces, todos los equipos multidisciplinarios que están involucrados en impartir justicia. Y también le ordena cambios, por ejemplo, modificaciones a la ley. Y entre otras cosas que le ordena, también le ordenó establecer la regulación del secreto profesional, donde quede claro que el personal médico no debe de reportar a las mujeres que van por emergencias obstétricas a los hospitales, aunque ellos sospechen que se hayan hecho algo, pero que la salud, el rol del personal médico es garantizar la salud y no hacer un rol de investigador, ¿verdad?, de delitos. Entonces, la Corte le ordena al personal médico a no reportar a las mujeres, pero también le ordena que haya una regulación que quede clara. Y en ese sentido le ordena que el Ministerio de Salud debe de tener, a la par de un cambio legislativo que debería de implicar la regulación del secreto profesional, a nivel de política pública, digamos, del ministerio, debe de haber un protocolo sobre garantía del secreto profesional y un protocolo sobre atención a las emergencias obstétricas. Y como me pregunta si ya lo cumplió, el MinSal sí ha emitido esos dos protocolos, el protocolo de atención a emergencias obstétricas, y ha emitido un documento de lineamientos para garantía del secreto profesional. Pero sabemos que eso también implica una tarea, tiene que divulgarlo, pero eso le está faltando al Ministerio de Salud. Sí ha emitido, pero debemos de aspirar a que las cuestiones trasciendan del texto y que vayan a la práctica, y porque nos preocupa que desde los hospitales se sigue reportando a mujeres que consultan por emergencias obstétricas, y en este contexto más complicado también, en contextos de que no hay garantías judiciales, y a las mujeres, aunque no tienen nada que ver con el crimen organizado o con el tema de en el sentido de que se emite el régimen de excepción, el equipo jurídico de la agrupación ha estado enfrentando y representa a estas mujeres que el sistema judicial les está intentando, o incluso algunas les ha aplicado los términos del régimen de excepción, y que nada tiene que ver. Y entonces ahí tiene como relación con el otro grupo de medidas de reparación y de no repetición que le ordenan al Estado, que tiene que ver con el tema de
de la prisión preventiva, la defensa efectiva, que el Estado debe de garantizar. La prisión preventiva debe de ser y cumplir requisitos. Sí. Y no debe ser ordinaria. Y en este contexto es como a todo le inicia un proceso aplicándole prisión preventiva cuando no. Primero porque eso debería ser la última ratio, o sea, lo último que se haga porque el sistema no debe estar pensado para reinsertar pero no tan punitivo y de penas de prisión. Sí. Pero también garantizar un debido proceso, garantizar una defensa efectiva. Y en este contexto también, o sea, las mujeres están siendo criminalizadas y procesadas sin tener un acceso oportuno a una defensa. Porque mira, como jueces se comporta hasta el hospital. O sea, el hospital que nada tiene que ver, las mujeres, el equipo jurídico, cuando llega a buscar a estas mujeres para ofrecer la defensa, el hospital dice, no, por el régimen no puede. No, ya la fiscalía le asignó uno de la PGR. Y ese solo es de papel, o sea, solo está anotado, pero no ha ido. Las mujeres están siendo sometidas. O sea, ¿eso se puede hacer en realidad? No debería. No debería. Le está a las mujeres y a quien le están vulnerando garantías judiciales, que son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, porque nadie puede estar siendo sometido a una investigación procesal y a un proceso penal sin tener ni tan siquiera un acercamiento y asesoría y acompañamiento de un defensor de su defensa, ya sea pública o privada. Pero las mujeres, nosotras tenemos, o sea, los casos que se representan han sido mujeres que hasta allá en la audiencia, después de que tardan 15, 17 días después de la captura, que esa en términos normales debería ser en 72 horas. Sí. Pero entonces estas mujeres ya llevan un expediente completo sin haber tan siquiera conocer el nombre o haber visto un abogado que les asesore o que les diga usted está siendo sujeta de investigación penal. Pero miren, y es absurdo porque estas mujeres han sido, la sacó el militar, la sacó el fiscal, la sacó el de medicina legal, pero menos una persona que la va a defender, o sea, ni siquiera para sacar una firma, hasta eso, ni siquiera la firma para que no, el poder. Y yo tengo una duda, Anabel. Sí. Hasta el día de hoy, ¿ustedes llevan datos de las mujeres que han sido criminalizadas por tener emergencias obstétricas durante, ¿qué? ¿Estos 4 años o ese último año? Vaya, sí se tiene, si ustedes buscan en las redes de la Agrupación Ciudadana, está hasta la 3ª edición de la investigación del hospital a la cárcel, que recopila por lo menos 189 expedientes y de casos de mujeres que han sido criminalizadas, pero la 3ª edición recopila casos hasta el 2019. Pero con los datos internos de acá de la agrupación, ya tenemos acceso o conocimiento por lo menos de más de 200 casos, porque en el 2020 y el 2021 y 2024 se han mantenido y han habido varios casos. En la actualidad, por ejemplo, hay 6 casos activos en diversas etapas procesales, en diversos momentos procesal, porque así como pueden estar ahorita, digamos, una en instrucción, hay alguna ya en la sala. Entonces es como en todas las etapas. Entonces sí. Y además hay casos como otros, ¿verdad? Que están como a nivel administrativo, que sí es como complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no hay una salida. Estas mujeres se ven como, si no es por lo penal, están siendo procesadas a nivel administrativo por otras, como por el sistema de protección de la niñez. Entonces están como, pueden estar como en diversa materia, no precisamente solo en lo penal. Ah, ok. Sí. Eso es un dato muy interesante porque muchas veces nosotros quizás entre mujeres conversamos esos temas
pero no tenemos conocimiento puntualmente de lo legal, de qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho, o cuál es nuestro deber en ese caso y demás. Nosotros, Anabel, en las redes sociales de Colectivo realizamos una pequeña encuesta y queremos compartirla hoy contigo. Sí, la encuesta la realizamos, bueno, la primera pregunta se realizó en Instagram, Facebook y X. Y la pregunta fue, ¿conoce las 3 causales para despenalizar el aborto? En Instagram, el 76% del total de personas que contestaron dicen que sí conocen de las 3 causales. Y en Facebook, el 100% de las personas que contestaron la encuesta dice que también. En X, solamente el 48% del total de personas dicen que conocen de las 3 causales. Ya en la segunda pregunta es, ¿qué harías si te condenan 50 años por problemas en el parto? Esa pregunta solo fue lanzada en Instagram y de las personas que contestaron, traemos que dicen, trataría de luchar por mi libertad. Otra persona dice, luchar por mi libertad. Y hay una tercera respuesta que dice, nada, porque estaría detenida. Entonces, va también un poco, ¿verdad?, esta perspectiva de, porque ya se conoce cómo es la situación y cómo son las leyes tan duras que están respecto al aborto, de que simplemente hay personas que se resignarían. O sea, hay personas gestantes que simplemente dirían, nada, ¿verdad? Ni modo, me dieron 50 años y va también reflejado, ¿verdad?, el sentir de la población respecto al tema y a las leyes, cómo están de encrudecidas en el tema del aborto. Y sobre todo también en este contexto, que hay total vulneración al debido proceso. Aunque la persona, digamos que tenga el privilegio de poder pagar una defensa, el sistema es muy abusivo y no es fácil. No es fácil para las mujeres en el contexto del régimen, es difícil para la sociedad, hombres, mujeres en general, y el tema de aborto para las mujeres es súper, y se agrava más el tema del ensañamiento que hay del sistema judicial en contra y de las mujeres que se ven en estas situaciones. Sí, la verdad que es un tema que podríamos estar hablando por mucho tiempo, pero sí quisiéramos hacer una pequeña reflexión final, Anabel, en cuanto a este tema, porque sabemos que en el país se dan abortos. Lo que sucede es que quizás las personas que tienen acceso a eso tienen posibilidades económicas, porque vemos que la mayoría de las mujeres que han abortado han sido criminalizadas y pues no son de un estatus, por llamarlo así, ¿verdad? O no tienen como ese plus económico, que tal vez otra persona que lo haga sí lo puede hacer. Entonces, quisiera dejarte el micrófono para que tú hicieras una pequeña reflexión sobre el tema y que las personas que nos están viendo ahí atrás sepan quizás por qué deberíamos de tener despenalizado ese tema. Justamente es tan importante lo que mencionas, porque tiene que ver con en categorías de análisis o conceptuales, se conoce como la interseccionalidad. El perfil en la investigación del hospital a la cárcel. Sí. El perfil de las mujeres criminalizadas son mujeres de extrema pobreza que viven en la ruralidad, sin acceso a servicios básicos, sin acceso a la educación, o si tuvieron es mínimo, y el tema de la salud. Entonces, vemos, no se ha encontrado mujeres con privilegio, acceso a recursos, que estén siendo criminalizadas. Y el otro detalle es que no hay denuncias ni reportes de instituciones privadas, sí, que es donde van las mujeres que tienen recursos. Entonces, las mujeres que han sido criminalizadas son mujeres que viven en mucha vulnerabilidad, en extrema pobreza, con desnutrición, con anemia, y han sido criminalizadas. Es que pareciera que está criminalizada el tema de la pobreza, y a mí me sorprende que nadie de todas las instancias que se involucran en el proceso penal se cuestione y que vean la situación de estas mujeres. Si
basta verla físicamente para saber cómo con razón ha tenido un parto complicado o un parto que se complicó si son mujeres con desnutrición. Entonces es como con mujeres en extrema pobreza y que no tienen acceso a servicios básicos ni mucho menos a una defensa oportuna y efectiva. El trabajo de la agrupación que ha venido haciendo desde el 2009 hasta la fecha ha logrado la libertad por diversas estrategias de al menos 73 mujeres y todas viven en condiciones de extrema pobreza. No son mujeres con privilegios, ¿no? Ahí es donde creo que nos podemos dar cuenta que el tema del aborto también no solo es un tema de salud, sino que también es un tema económico, es un tema de educación, de cuál el país debería de crear políticas, ¿verdad? Para que las mujeres tengamos más conocimiento sobre eso y podamos tener acceso a mejores condiciones de salud también, ¿verdad? Te agradezco mucho tu tiempo, Anabel, de verdad, por habernos acompañado. Sabemos que ese tema da para mucho más. Lastimosamente el tiempo nos va comiendo, pero vamos a tenerte quizás en otra ocasión para hablar y ahondar más del tema, ¿verdad? Sí, y antes de que nos vayamos, como siempre, al final, la cartelera en la semana de las actividades que tenemos en Casa Francela. Recordarles el trabajo que realizan nuestras unidades móviles de prevención en prevención de VIH para mujeres trans en la zona de Oriente, en la zona central y en la zona occidental. Ya saben, toda la semana andamos con nuestras unidades móviles, con nuestro equipo de educadoras y educadores para llevarles la prueba de VIH hasta su casa. Por cualquier cosa, o sea, que se quieran contactar, que a dónde estaremos o por dónde andará la unidad móvil, se pueden comunicar al 7746-6246. El 7746-6246, ustedes solo escriben un mensajito, hacen una llamada y preguntan, ¿verdad? Y ustedes solamente les dicen hasta dónde quieren que vaya la unidad móvil y estaremos llegando por ahí. Luego, el martes 22 de octubre a las 11 de la mañana tendremos un live que es Quitémonos el miedo en el contexto y en el marco del Día de la Despatologización de las Personas Trans. El martes, también ese mismo día, martes 22 de octubre, solo que a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural de España tendremos un conversatorio sobre la prevención del suicidio. El sábado 26 de octubre, de 9 a 2, tenemos nuestra jornada médica del mes de octubre y ya saben, nuestra jornada médica y legal, donde podrán optar por los servicios de medicina general, nutrición, psicología, también asistencia legal y también las autopruebas de VIH. Todo completamente gratis. Y también el 1 de noviembre, Cindy, eso te la dejo a vos. Yo sé que estás emocionadísima con ese evento, así que tenemos el 1 de noviembre. Sí. Bueno, quiero contarles que en Casa Francela ese mes vamos a tener muchas actividades, como lo ha mencionado Abby. El día de hoy también vamos a tener un cineforo en el cual ustedes están atentos y invitados para que puedan asistir a partir de las 4 de la tarde en Casa Francela. Vamos a tener el cineforo. También lo que quería contarles, y sí, de verdad, sí estoy emocionada, es sobre el Pride Phantom. Esta es una fiesta de disfraces, la cual vamos a tener en Casa Francela el 1 de noviembre a partir de las 5:30 de la tarde. Usted puede llegar a departir y si usted quiere participar con su disfraz, pues vamos a tener premios. Van a haber 3 lugares en el cual va a ser un premio en efectivo, así que si usted quiere participar, visite las redes sociales de Colectivo Alejandría y ahí va a encontrar más información. Entonces, ahora sí, le damos las gracias por habernos sintonizado, por haberse conectado y también por ver el capítulo de ese día. Les esperamos en la próxima y con otro tema sumamente interesante en el cual usted y nosotras también podamos aprender más. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.